Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Buenos días, hermanos. Vamos a orar para entregarle este bello tiempo al Señor, que es la parte del mensaje. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor mío, en primer lugar te quiero decir que te amo con todo mi corazón, Señor. Y este pueblo que está aquí reunido también quiere decirte que te ama, Señor. Padre, gracias, Señor, porque los cánticos, las alabanzas, las escuelas dominicales, el solo hecho de estar aquí, Señor, queremos que todo sea de olor grato, porque queremos hacerlo de buen corazón. En estos momentos, Padre Santo, te pido sabiduría de lo alto, que pueda expresarme bien, Señor, con este capítulo que me toca, que es muy profundo, Señor. Que todos aquí podamos estar con la paz que sobrepasa todo entendimiento y el consuelo del Espíritu Santo para entender lo que nos quieres decir en estos momentos, Señor mío. Y si en estos momentos algún hermano, cuando se acabe la prédica, no entienda, no pasa nada, porque lo va a entender según vayamos creciendo espiritualmente, Señor. Pon las palabras correctas en mi boca, porque no quiero adulterar tu palabra, quiero estar siempre apegado a ti, con sana doctrina, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, hermanos, entramos en el capítulo 13 de Marcos, para que lo busquen en sus Biblias. Vamos a estar buscando varios versículos, así que, hermanos, tenemos que tener atención en los versículos que vamos a estar dando. Y el mensaje se titula de la siguiente forma: Señales del fin, parte 1. Señales del fin, parte 1. Cuando ustedes escuchan este tipo de títulos o lo ven allí en pantalla grande, suele suceder lo siguiente: ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo es posible que usted, pastor, me esté hablando ahorita de señales finales? ¿Usted sabe lo que significa eso? Y de repente, si tienes algunas palomitas de maíz, empiezas a sacarla y tú dices, tengo que poner mucha atención a lo que va a decir este hombre acá adelante. Y tendemos a hacer lo siguiente: títulos como estos, señales del fin, donde tú ves algo medio apocalíptico, lo primero que hacemos nosotros es lo siguiente: ¿qué dice Google al respecto? Y empezamos a buscar la internet, empezamos a buscar pastores, conferencistas, personas ilustres, y empezamos a nutrirnos con comentarios de otros y alimentarnos con el internet, y olvidamos algo importante, lo siguiente, y lo puse en amarillo para que no se olviden. Nos olvidamos por completo de estudiar la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, y usted tiene el Espíritu Santo al igual que yo, y si leemos con paciencia vamos a entender. Pero van a haber pasajes obviamente difíciles de comprender, de asimilar, pero no quiere decir que sean imposibles de comprender. En su momento lo vamos a entender. El mismo Jesús le dice a los discípulos: yo quisiera decirles todas las cosas que tengo que decirles, pero no lo pueden sobrellevar. Así que, hermanos, cuando estás en este interrogante de cuándo, cómo, dónde, mi consejo que le doy de todo corazón: no se alimente de comida recalentada de otro, escudriñe la palabra del Señor. Es cierto que podemos encontrar cierto apoyo, y yo no los voy a descartar, porque, hermanos, hay un cuerpo grande en el Señor de sana doctrina, donde estamos todos remando hacia un mismo lugar para aprender. Pero la exhortación es que yo no puedo basar un estudio bíblico porque lo dijo fulano de tal. No, señor. Puede ser un complemento, pero usted tiene que leer su Biblia, calentar su comida, prepararla y disfrutarla.
Así que hermanos, no olvide por completo estudiar la Biblia. Y otra cosa importante, se olvida y se deja de hacer lo que se nos ordenó. Y hermanos, y nosotros como iglesia, ¿qué se nos ha ordenado? ¿Saber cuándo viene el anticristo? ¿Saber si ya está marcándose por ahí el 666? ¿Saber de que ya nació? O sea, ¿esto es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia? Escudriñar el futuro. ¿Qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Día a día, predicar la palabra de Dios e enseñar a muchas personas que no conocen de Él para que puedan pasar de muerte a vida. Ese es el enfoque que tenemos que tener como iglesia. Y personalmente escudriñar las Escrituras para no ser ignorantes. Así que hermanos, eso es lo principal aquí. Y vamos a ver bíblicamente cómo el Señor manejó esta situación. Y busquemos, hermanos, el verso 1 de Marcos 13 y dice lo siguiente. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mirad qué piedras y qué edificios. Hermanos, los que han estado aquí desde el capítulo 1, verso a verso, ¿no recuerdan que el capítulo 12 terminamos 4 prédicas de acecho totalmente? Y el Señor nos regala lo que es la importancia de ofrendar, pero no por la parte monetaria, sino de corazón. Y de la nada, al verso 1 del capítulo 13, los discípulos le dicen: mira qué piedras y qué edificios. No tiene sentido, ¿verdad? Pareciese como que, ¿qué pasó aquí? Recuerden, hermanos, y lo aprendimos en el primer capítulo, el libro de Marcos es un libro romano, dirigido a Roma. Es un libro de acción, cortante, directo, concreto. Así que él está simplemente ahora, cambia de tema, seguimos acá. El libro de Mateo es un poquito más explicativo y Lucas también, como todo doctor. Así que hermanos, vamos a buscar Mateo 24:1. 24:1, por favor. Mateo 24:1. Y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Nuevamente, hay algo aquí que el Señor nos quiere regalar y hay algo curioso que pasó. ¿Por qué los discípulos están enseñándole el templo a Jesús? Van a ver. Busquen ahora Lucas. Y estamos buscando estos 3 versículos, hermanos, porque Juan no toca este tema, solamente Mateo, Marcos y Lucas, pero necesito que tengan el pincelazo de los 3. Lucas 21:5, y dice: y a unos que hablaban de que el templo, estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Quité la palabra dijo aquí porque quería enfatizar el versículo 5. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se quiere hablar del templo? Si nosotros estamos estudiando Marcos y hemos aprendido cómo Jesús ha estado acechado por los escribas, los fariseos, los herodianos, todo ese combo de gente política donde metía la política, las cosas del Señor, y ¡pum! Marcos me dice: qué hermosas piedras del templo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Qué belleza de piedras, qué belleza de edificios, qué belleza de adornos, qué belleza de templo. Eso es lo que tenemos que llevarnos. Con el versículo 1 de Mateo 24, el versículo 1 de Marcos 13 y el versículo 5 de Mateo de Lucas 21, eso es lo que tenemos que llevar. No, hay algo aquí que el Señor nos quiere desarrollar. ¿Qué está pasando con el templo? ¿Cuál es la razón? Y la razón es la siguiente. Vamos a buscar el contexto a esta interrogante. Tenemos que irnos por fuerza al libro de Mateo y vámonos al capítulo 23. Mateo 23, verso 26 al 28 en primer lugar. Mateo 23, 26 al 28. Resulta ser, hermanos, que el libro de Marcos, cuando hemos aprendido cómo Jesús era acechado por las autoridades religiosas, que no tenían nada de religiosas, era simplemente teoría.
arbolitos de Navidad. Soy vestido de la ley, tengo el poder de la ley, pero yo quiero matarte porque no me da la gana de aceptarte. Eso era la religión de estas personas. Mero cumplimiento, cero relación con el Señor. Era totalmente todo falso. Y usted puede estar sentado aquí con cara de atención y su corazón puede estar muy lejos de las cosas del Señor. El Señor no se mueve por apariencia, se mueve con convicción. Y dice el verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo que dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Verso 28. Así también, vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Se dieron cuenta que Marcos no habló de esta forma? Mostró el acecho de diferentes formas, pero este era el acecho que estaba haciendo. Y esta fue la contestación que Jesús le dijo a esa gente: eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Te crees limpio por fuera, pero por dentro estás súper sucio. Yo no te conozco. Te osas llamar que me sigues, pero no me sigues. Ahora vámonos al verso 37 al 39 de Mateo 23. Punto clave, hermanos, atención por favor. Dice el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Subraya en este verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Importante que tengan subrayado este versículo. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mucha apariencia, hermanos, nada de relación. Podemos ser una iglesia muy bonita, hermanos queridos. Podemos vernos lindos aquí, pero si no hay una relación, hermanos, de nada sirve. Y aquí, hermanos, el Señor le está diciendo en su cara a este grupito que representaba a Israel, porque eran las personas autorizadas para compartir la palabra de Dios: ustedes me rechazan, yo también los voy a desechar. Por eso es que el verso 38 es importante que lo tengan claro. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Se acuerdan en el primer capítulo del libro de Juan que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? En este momento, cuando ya el Señor dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si tú quieres conocer de mí, yo me voy a mostrar. Pero si tú no quieres saber de mí, me vas a oír, pero no me vas a entender. Pero aquí el Señor le está diciendo a las autoridades de Israel: ustedes están totalmente desechados por mí. Ya basta. ¿No quieren saber de mí? Yo tampoco quiero saber de ustedes. Pero este verso que acabamos de leer, que ahí lo tienen en pantalla, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir el Señor con esta parte? ¿Me estás desechando, pero igual te voy a ver? ¿Qué pasa aquí? Bueno, hermanos, busquemos las Sagradas Escrituras. Vámonos al Antiguo Testamento. Zacarías, hermanos, Zacarías, capítulo 12. Verso 10, Zacarías 12:10, y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Están viendo, hermanos, que esto es un versículo totalmente de profecía en ese momento? Le estamos diciendo aquí al pueblo: me van a ver a quien traspasaron. Y hermanos, cuando venga el Señor, que todo ojo le verá, está hablando cuando viene en su segunda venida. Segunda venida. La primera, ¿cuál fue, hermanos? Cuando llegó a la tierra como un niño y cumplió su ministerio, murió, resucitó y se fue. Cuando venga, que todos le van a ver traspasados, es en su segunda venida. ¿Ok? Tienen que estar claros en esto, no confundan los conceptos, si no se van a confundir horrible. Por eso que está aquí en rojo: traspasaron y llorarán. O sea, hay un castigo, hay algo fuerte que está pasando. Por eso de que tienen que enlazarlo con el verso: su casa está desechada. ¿Ok? Sigamos adelante, vámonos a Apocalipsis ahora. Capítulo 1, verso 7. Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Y dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, o sea, el pueblo de Israel, y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Estamos viendo lamentaciones. Yo les hago una pregunta, hermanos, de todo corazón. Usted que está ahí sentadito. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y el Señor dice: yo vengo por mi iglesia, ¿usted lo espera con lamentaciones y con dolor y con llanto? ¿O lo espera con gozo? Yo lo espero con gozo. Yo no voy a esperar que el Señor viene y yo: ¡ay, Señor, viniste! ¿Tú te imaginas eso? No tiene sentido. Tienen que entender el panorama de lo que está pasando aquí. Marcos, que es el libro que estamos desarrollando, los discípulos le dicen: miren estas piedras. Pero ¿por qué dice eso? ¿Qué estamos leyendo? Mateo 23 me da eso. Cuando el Señor empieza a decirle a todo ese acecho de personas, de escribas, fariseos, herodianos: hey, su casa está deshecha. Cuando ustedes me vayan a ver, van a lamentarse. Bendito aquel que no lo rechazó y lo aceptó. Porque no vamos a esperar a un rey que va a hacer juicio sobre la tierra y yo voy a estar lamentado. No puede ser. Yo lo reconocí como Señor y Salvador y soy su iglesia. Y hermano, en la Biblia está escrito a 3 grupos: judíos, gentiles, la iglesia de Dios. ¿Y quién es la iglesia de Dios? Toda generación de gentiles y de judíos que conocen al Señor como Señor y Salvador. Así que nos volvemos su pueblo, su iglesia, el Señor. Así que estamos aprendiendo aquí, hermanos, lamentaciones y lloros. Yo no lo espero para eso. Yo lo espero porque he confiado en Él y me va a llevar y voy a gozar por la eternidad. Tesalonicenses, hermanos, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y no se preocupen, hermanos, van a haber 3 partes de este mensaje. Estamos en la primera, con calma. Verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese inicuo es el anticristo, ¿ok? Y quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. El Señor va a venir, pero va a venir en ese momento cuando pasa la gran tribulación a poner orden y a establecer su milenio. Así que, hermano, el asunto está complicado. Y están viendo lo que se viene en este capítulo. El Señor nos va a dar un abrebocas de lo que significa el periodo de la gran tribulación y el periodo cuando va a instaurar su reino. Pero aquí estamos empezando con la pregunta clásica. Mira este templo, mira estas piedras preciosas. Mira qué belleza. Y el Señor empieza a contestar muchas cosas profundas. Con calma, estamos
desbaratando poquito a poquito este mensaje. Esta imagen, hermanos, es una imagen tierna, pero a la vez muy real. Por aquí hay una hermana que siempre bromea conmigo que cuando vamos a hacer una sopa de pollo, sancocho, ella quiere matar la gallina conmigo. Y a veces nosotros cuando nos queremos insultar, decimos, oye, tú eres una gallina. Hermano, quiero que sepas que estás insultando a la gallina. La gallina es un animal ultra protector. Yo estaba una vez en un campamento con mi esposa y estaba pasando un pollito al frente hermoso. Era un pollito chiquitito, gordito. Provocaba, hermanos, a agarrarlos a besos. Era una realidad. Mi esposa es del interior y mi esposa agarra el pollito. Yo estoy detrás de ella y yo veo cómo agarra el pollito. Cuando agarra el pollito, de mis perspectivas, ella no lo vio. Yo veo por allá al fondo una gallina que estaba así. Cuando mi esposa nada más levanta, viene la gallina corriendo con toda la fuerza del mundo a destruir a Ingrid. Literal. La dueña de la finca dice, Ingrid, suelta el pollito. Ingrid, como todo internal, lo suelta inmediatamente. Cuando lo suelta, la gallina estaba allí y la gallina paró y siguió caminando. Inmediato. Suelta la gallina. La gallina iba para encima. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido unirte como la gallina une a sus polluelos? Te amo, te protejo, he venido a rescatarte a ti como mi nación, mi pueblo, para que compartas de mi palabra. Pero ¿qué pasa? Tú no quieres vivir bajo mis alas. Tú quieres vivir a tu manera. Y por ende, entonces te desecho. Tú no quieres saber de mí, estás desechado. Esa imagen es Jesucristo tratando de unir a su pueblo. Pero su pueblo, ¿qué quería? Autoridad. ¿Qué quería? Yo mando. ¿Qué quería? Puestos políticos. ¿Qué quería? Agarrar el dinero, sustraerlo. Eran puros religiosos. Y no podemos permitir que una iglesia sea así. Un pastor pidiendo dinero, una iglesia dando plata para ser bendecida, predicando cualquier tipo de cosas menos abriendo la Biblia. Porque podemos vernos lindos, limpios. Estamos en Gorgona, qué edificio tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Y el Señor dice, esa iglesia está desechada por mí, porque allí yo no estoy. Y eso es el contexto que quiero que entiendan, hermanos queridos. Y cuando estamos en este contexto, entonces, hermanos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y deja de leer tu Biblia si fuese así. El Señor quiere estar contigo y cubrirte bajo sus alas. ¿Dónde tú quieres estar? ¿Afuera? ¿Quieres ser desechado? Es su decisión, hermanos. Esto es personal. Sigamos el texto base, hermanos, en Marcos 13. Y dice, y leamos el verso 1 para no perder el hilo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. La pregunta sale por el verso 38 de Mateo 23 que acabamos de leer. Tu casa está siendo desechada. Ellos de una vez dijeron, ¿cómo va a ser desechada si esto es un templo enorme? Mira estas piedras. ¿Ven cuál es importante estudiar la palabra en su contexto? Y dice Jesús, verso 2, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? ¿Los estás viendo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Fuerte. Verso 3, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta se refiere, ¿cuándo será que no quede piedra sobre piedra? Lo que acaba de contestar el Señor.
Y dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Dos preguntas profundas y con buen sentido. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, cuando ustedes, ahí sí les autorizo formalmente, busquen en Google cómo era el templo. Hermanos, las vigas del templo, una viga posiblemente era más ancha que toda la iglesia. Una viga. Era tan enorme, tan lujoso, tan indestructible para ese tiempo, de que cuando el Señor dice no quedará piedra sobre piedra, era un choque emocional. Es más, ustedes se reúnen allá afuera con palos y piedras y empiezan a tirarle a este edificio y ustedes no lo derriban, no lo derriban. Imagínate ese templo. Búsquenlo. ¿Cómo era el templo en ese momento? Búsquenlo. Quedan con la boca abierta. Y cuando Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra, ¿tú piensas que eso no causó impacto en ellos? Causó miles de impactos. Por eso de que Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le dicen, Señor, yo quiero que tú me digas, ¿cómo va a ser esto? Explícame. Quiero entender. Y aprovechando el paréntesis, quiero preguntarte sobre las fines del mundo y de todas las señales que tenemos que ver. Siempre vamos a tener la curiosidad de saber del más allá. Siempre. Hermanos, yo descanso en su palabra que cuando yo muera estaré con Él. Pero tú piensas que no me he puesto a pensar cómo será ese desenlace. Por supuesto que sí. Y de una vez me ataca a mi mente cómo quedará Ingrid, cómo quedará Sophie, Ricardo. Y se me empieza a... Y nada más estoy pensando. Es totalmente lógico y entendido que nos hagamos este tipo de preguntas. Y Marcos nos detalla dos preguntas que acabamos de leer en el verso 4. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Pero quiero decirle, hermanos, que son tres preguntas, no dos, tres preguntas. Y las tres preguntas son las siguientes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? O de la edad. Ustedes le pueden poner la palabra siglo, edad. Son tres preguntas. Las tres preguntas me las da Mateo. Marcos 2. Pero es para que sepan de que son tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y hoy vamos a desarrollar en la primera parte ¿cuándo serán estas cosas? ¿Ok? De las tres preguntas. Vámonos al libro de Lucas. Mateo y Marcos no hablan sobre esta respuesta, solamente Lucas. Por eso que tengo que irme a Lucas, ¿ok? Vámonos a Lucas, capítulo 21, verso 20 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esa es la respuesta de lo que el Señor está diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Ahí está. No está en Mateo, no está en Marcos. ¿La quiere buscar allí, hermanos? Hágalo. No la va a encontrar. Solamente nos las da Lucas. Hay una cierta similitud con un pasaje que habla Mateo 24, pero no tiene que ver nada con ese. Solamente Lucas nos da esta respuesta. ¿Y cuál es la señal? Cuando viere Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en el campo, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo,
y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí está la respuesta concreta de que no quedará piedra sobre piedra. Pastor, pero ¿cómo es posible que esto sea así? Hermanos, la historia no miente. ¿Usted piensa que aquí se está hablando cuentitos de Esopo? Hermano, aquí está todo. Y hay científicos, hermanos, que ni siquiera son hijos de Dios, que quieren buscarle la quinta pata al gato, cuando solamente tiene 4. Y hermanos, encuentran todo porque el Señor no miente. Solamente Lucas nos detalla qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa, hermanos? Hay una palabra que se llama escatología. No sé cómo se dice en inglés. Eschatology. Escatología. Escatología, que es estudiar las cosas que han de venir, o sea, estudiar el futuro. Y el futuro, ¿cómo yo lo estudio, hermano? En base a lo que me dice la Biblia. No hay una pelota de cristal donde, Señor, dime, no hay. Yo tengo que basarme en las Sagradas Escrituras. La Biblia es el único libro que está el pasado, el presente y el futuro. La Biblia es el único que cuando la lees te habla a ti. La Biblia es la única autoridad que cuando yo estoy parado aquí predicando la palabra, todos ustedes tienen cara de atención, pero están recibiendo diferente información en su corazón. A tal punto de que si no quieren escuchar, están con cara de atención, pero no están escuchándome. La palabra de Dios es la única que puede penetrar cualquier corazón y discierne los pensamientos y te dice, esto no sirve, esto sirve. Eso hace la palabra de Dios. Y el futuro, nadie lo puede saber. El futuro está aquí. Como tú lo interpretas, es problema tuyo o problema mío. Pero nadie te puede hablar del futuro. Solamente lo que está aquí se habla del futuro. Y el Señor dice a sus discípulos, cuando vean el templo rodeado, esa es la señal de que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuándo pasó eso, hermanos? Vámonos a la historia. Y pongan atención, hermanos queridos, en la historia. Y ahí lo tienen en pantalla. El sitio de Jerusalén del año 70 fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana, que finalizó con la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio, Julio, Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén. La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía Tisha B'Av. Y aparece en el arco de Tito, entre paréntesis, todavía en pie en Roma, donde se representa y celebra el saqueo de Jerusalén y del templo. Hermanos, cuando el Señor le dice a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra, en ese momento estaba hablando del futuro. Y ese futuro en esa pregunta ya se cumplió. Dejó de ser escatología. En ese momento era futuro. Los discípulos no podían entender esto. ¿Cómo es posible que este templo enorme no va a quedar piedra sobre piedra? Y el Señor le dice, sí, no va a quedar piedra sobre piedra. Se fue 73 años más adelante y se cumplió lo que dijo el Señor. Hermano, el Señor cumple su palabra. Él la cumple. Si Él te dice, tú no me conoces, estás desechado, estás desechado. Tú no me conoces, te vas para el infierno, te vas para el infierno.
Pero si Él te dice, tú me aceptas, nada te arrebata de mi mano y yo te voy a llevar porque eres mi iglesia, hermano, te va a llevar. Tú no vas a vivir lamentaciones, tú no vas a vivir lloro, porque queremos confundir las situaciones fuertes que estamos viviendo como país y como el mundo entero, y lo vamos a aprender en las otras prédicas. Ahorita mismo es un abreboca histórico, porque pasó y se puede comprobar. Lo que vamos a predicar más adelante todavía no ha pasado, pero hermanos, va a pasar. Y yo lo creo por fe. El Señor no miente. Y si el Señor dice, tú iglesia mía, nada te arrebata de mi mano, hermanos, nada te va a arrebatar de la mano. Pero si el Señor te dice, apartado de mí, hacedor de maldad, Él no te va a apartar porque eres feo o porque no le parece, te va a apartar porque no lo aceptaste y lo rechazaste. Sigamos leyendo, hermanos, este punto es importante. Sestio Galo se retiró, oigan esto, hermanos, lo que permitió a los cristianos obrar de acuerdo con las instrucciones de Jesús. Hermano, está escrito en la historia. Los seguidores de Jesús, los que decían, el que tiene oídos para oír, que oiga, y sí lo oyeron, se salvaron del masacre de Tito. Huyeron y no estuvieron muertos por la masacre de la destrucción del templo. ¿Ustedes están siguiendo el versículo profundo que estamos analizando, hermanos? El Señor le estaba diciendo a sus discípulos lo que iba a pasar y lo que pasará. Increíble, pero cierto. Y los cristianos al oír lo que se regó en la voz, oye, el templo va a ser rodeado, va a ser rodeado. Cuando vieron 70 y pico años después que venía un imperio romano a rodear, ¿qué hicieron los cristianos? Nos fuimos. ¿Y se fueron por cobardes? No, porque escucharon la instrucción. Y hermanos, el Señor te dice en estos momentos, ven a mí, te haré descansar, ven a mí, te doy vida eterna. ¿Tienes problemas? Dámelos, yo te haré descansar de verdad. Te daré paz, te daré el Espíritu Santo. Lee la Biblia, que tú quieres saber cómo pienso. Lee mi palabra, sigue mis pasos y llegarás a puerto seguro. Pero usted al final decide. Muchos de los judíos que no escucharon la instrucción de Jesús, ¿qué les pasó, hermanos? Murieron en la masacre de la destrucción del templo. Dios no miente. Y Gesto Galo logró retirarse con muchos cristianos por simplemente escuchar la instrucción de Jesús que decía, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella. Eusebio dice en su historia eclesiástica que los cristianos huyeron de Jerusalén y de toda Judea y de toda ciudad de Perea llamada Pela. Hermanos, Dios no miente. Gloria al Señor, hermanos. Y si usted no me quiere creer hoy, no puedo hacer nada para que me crea. Yo estoy aquí parado, predicando, pero si usted quiere buscar la historia, búsquela. Y cuidado que encuentra más información, porque la hay. Pero yo tengo que dar lo que tengo que dar. Lo que el Señor cumplió, lo que el Señor, dijo, lo cumplió. Hermanos, no quiero que te olvides que Dios no miente. El Señor cumple sus palabras. El Señor siempre cuida a los que confían en Él. El Señor rechaza y condena al que no lo reconoce como Señor. ¿Eres o no eres? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, hermanos queridos? Tenemos cara de atención. Parece que todos somos aquí creyentes. Pero Dios conoce cada rincón de tu vida y sabe si eres o no eres. Doctrina, hermanos queridos.
Isaías 43:2 dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto es una promesa. Y si nos vamos al libro de Juan, capítulo 15, verso 4 al 6, Juan 15, 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué aplicación más fuerte, contundente, o mejor dicho, qué doctrina? Una doctrina, hermanos, se certifica cuando varios puntos lo sostienen. Tú no puedes sacar una doctrina eclesiástica con un pedacito de versículo y sacar por ahí una corriente. Una doctrina es todos los versículos se confirman el uno por el otro. Por eso que cuando predicamos en sana doctrina es porque estamos no adulterando su palabra y estamos diciendo algo fundamentado en la palabra de Dios. Continuará la segunda parte. Hermanos, prepare su corazón para lo que viene y llévese, hermanos, hoy que el Señor siempre va a cumplir. Hermanos, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y yo sé que me va a llevar, porque soy su hijo. Y lo digo con convicción. Yo sé que el Señor te ama, te comprende. Pero también el Señor sabe si usted aquí sentado no le conoce. Así que al final, hermanos, usted toma la decisión. Vamos a orar. Señor Jesús, de todo corazón, te amo. Padre Santo, gracias porque te he reconocido como mi Señor, mi Salvador, y sé que soy de tu propiedad, Padre Santo. He pasado de muerte a vida. El juicio que tienes para toda aquella persona que no quiere saber de ti fue perdonado, porque he confesado que tú viniste a esta tierra, moriste, resucitaste. Y esa sangre preciosa me lava del pecado, me sellas por medio del Espíritu Santo y tienes cuidado de mí. En estos momentos, Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha dado el paso, que está como el escriba de la prédica anterior, está cerca del reino de Dios, que hoy pueda dar ese paso, Señor mío. Y estando Él ahí sentado o parado, con sus propias palabras y de corazón, pueda decirte: Señor Padre Santo, estoy separado de ti, estoy lejos de ti, me siento vacío, he buscado todas las formas para llenarme,
en vicios, en malas compañías, en buscar argumentos huecos, vacíos, donde cada día me siento más y más vacío. Señor, tú no mientes. Y yo no te puedo mentir, estoy separado de ti. Y en estos momentos quiero reconocerte como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor. Ayúdame a crecer. Ayúdame a parecerme a ti. Porque parecerme a mí no funciona. Quiero seguirte, Señor mío. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.